¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Luisma? ¿Cómo estás? Bien, pues aquí esperando a hablar contigo, aunque ya hemos conectado hace un ratito y hemos estado parloteando fuera del directo que estamos haciendo ahora. Y lo primero, pues eso, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hacer este directo contigo en LinkedIn desde el podcast de Asturias Power. Gracias a ti, muchas gracias a ti. Para mí es un placer, sí que encantado. ¿Dónde estás ahora mismo, Juan? Pues estoy sobre el Paseo de Reforma en la Ciudad de México. O sea, ¿estás Sí. en tu despacho, en tu casa? Sí, estoy en mi despacho. Yo resido cerca de aquí, resido en Podanco, pero ahora estoy en el Paseo de la Reforma. Sí, la Torre Cuarzo. Muy bien. Oye, ¿y de dónde es Juan? Bueno, buena pregunta, ¿eh? Yo me considero obviamente muy asturiano y muy gijonés, pero he vivido en sitios maravillosos y me considero un poco de todos los sitios, ¿no? Mi mujer tampoco es asturiana ni es española, entonces en mi casa se vive una multiculturalidad importante, así que me siento muy asturiano, profundamente asturiano, me siento mexicano. Mi nacionalidad, lo que dice, mi pasaporte es que soy español y que soy mexicano. Me siento español y me siento mexicano, pero también me siento inglés, me siento norteamericano, me siento japonés, me siento latinoamericano. Tengo un poco de lío ahí con eso, pero no soy para nada nacionalista, pero sin embargo sí sé defender la cultura, la esencia y sobre todo la tradición de lo que has vivido de niño, ¿no? Lógicamente vamos a ir ahora desgranando durante la conversación que vamos a tener tu trayectoria, ¿no? Tu trayectoria personal y profesional, porque muchas veces, o en la mayoría de los casos, siempre están ligadas, ¿no? Esa parte personal y profesional que tenemos cada uno de ellos. Oye, siempre hago ahora a los invitados e invitadas que tenemos unas preguntas así cortitas para poner a la gente un poco en contexto, en situación, y sobre todo también de gente, cosas que os puede gustar o cosas, intereses, inquietudes que podáis tener, ¿no? ¿Cuál es tu sitio preferido de Asturias? Gijón. No hay otro posible. Gijón. Oye, comida favorita. Una buena fabada. Una buena fama, con buen compango, ¿no? Sí, después el pescado, por supuesto, pero una buena fabada, por elegir una así rápido, una buena fabada. ¿Tipo de música que te gusta? Ahí sí que soy muy extraño porque escucho música punk, música clásica. Mi playlist de cuando voy a correr puede tener desde Cortatus Corbuto de Apoya Records Sex Pistols hasta pues áreas de ópera. No sé, tengo como 700 canciones que creo que recorren todo el espectro musical. Hasta música tradicional, porque tengo alguna tonada asturiana también, porque bueno, pues me recuerda o me evoca algunas cosas que escuchaba mi abuelo y mi padre, y otra pues porque siempre me ha gustado, en mi casa la música siempre ha estado muy presente y para mí, bueno, pues me ha ayudado muchísimo en mi vida, sobre todo para la concentración y para disfrutar de una relajación, necesito de la música. Qué bueno. Oye, lógicamente has vivido en muchos sitios, hemos comentado antes y después también iremos desgranando, pero ¿qué te gustaría conocer que no conozcas? Pues por distintos motivos, pandemia, un accidente, un pequeño accidente, una lesión deportiva, tal, no he podido pisar Australia todavía. Y en 3 veces que tenía todo organizado, en 3 veces he tenido que cancelarlo. Con lo cual no sé si es que no puedo pisar Australia porque voy allí y a lo mejor me come un tiburón y no debo ir, o es que ha sido pues casualidades, pero Australia sí me gustaría. Es el continente que me falta por conocer y tengo verdaderas ganas de ir. Bueno, pues ya está, no te voy a preguntar más de inquietudes y de gustos. Oye, naciste en Gijón. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia en Gijón? Pues la infancia en Gijón, pues como todo el mundo lo que dice, ¿no? Pues muy feliz. Mi padre falleció hace 13 años, 12 años, y bueno, pues me recuerdo mi padre, mi hermano, mi madre y yo comiendo sardinas asadas en los bares que había, los restaurantes que había en el puerto, en el puerto deportivo ahora. Pasear por el Parque Isabel la Católica, jugar en la calle todo el día en el Paseo de Begoña, salir a jugar a fútbol a la playa, amigos y amigos, el jardín, el TIC, el Oasis y todo lo que vivimos, lo que había en Gijón, que disfrutábamos todos de Gijón
y esos veranos interminables bueno, pues que íbamos a casa de los abuelos y que disfrutábamos mucho de Asturias y de algún viaje también, ¿no? ¿De qué quinta eres, Juan, si se puede preguntar? De 70. 70. Bueno, yo soy del 74, me sacas 4 años. Pero bueno, sí, alguna cosa de esas también que has dicho me tocaron a mí también por Gijón. No era yo mucho de salir. Empecé a salir tarde, como quien dice, pero sí algún amigo de aquí de Gijón me traía por alguna zona también de estas concurridas en la noche. Oye, y a nivel de estudios, ¿dónde estudiaste? ¿En qué colegio estudiaste? ¿Aquí en Gijón, en los primeros cursos, bachillerato? Mira, yo es que hice, porque bueno, yo soy de jesuitas, me siento jesuitas, pero también pasé por el Corazón de María y jesuitas, ¿no? Después tengo muchos amigos de ambos colegios, porque mi mejor amigo, lo tuve en el Corazón de María y nos hemos mantenido toda la vida de amistad, ¿no? Pero yo me siento más de jesuitas porque después también, bueno, pues la universidad y alguna cosa que he hecho fuera, el MBA que hice en el extranjero fue una universidad jesuítica también, que fue en Georgetown, entonces me siento muy de jesuitas. Y a nivel de inquietudes, porque además eres una persona que te gusta el deporte, que practicas el deporte, no sé si a diario, pero bueno, que yo creo que lo cultivas. Cuando uno va creciendo, pasa de la educación de crío, cuando vas entrando ya después en el bachiller, vas creciendo, esas inquietudes formativas, ¿hacia dónde te llevaron? ¿O qué era lo que te gustaba cuando eras más joven? Bueno, yo quería ser banquero de inversión. O sea, ¿lo tenías claro eso? No es que lo tuviera claro, es que yo conocí, mi padre tenía un amigo que era banquero de inversión y una vez me explicó cómo vivía y lo que hacía y dije, yo quiero esto. Pero la banca era muy glamurosa. Yo siempre comento que ahora tengo mucho interés en el tema funerario, obviamente por mi vínculo profesional, pero también por inversiones que tengo, ¿no?, en el tema funerario. Es mucho más sexy, mucho más fashion, mucho más cool decir, hola, soy Juan, soy banquero de inversión, que hola, soy Juan, soy funerario, ¿no? De aquella, no sé, yo creo que todos hemos tenido una etapa de idiotez absoluta y yo viví mi etapa de idiotez absoluta. Me puso los pies en la tierra el nacimiento de mi hija y entendí que la vida era otra cosa, lo que yo pensaba que era, pero hasta que nació mi hija yo pensaba que la vida era pues el éxito, tal, veías películas a mucha distancia y lo digo con mucha calma ahora, pero te vendían, por lo menos a mi generación, nos vendieron que el éxito era hacer dinero y donde más dinero se hacía era en banca de inversión y en determinados también rubros diferentes o aledaños a la banca de inversión y por eso era. ¿No? ¿Y te formaste aquí en la Universidad de Oviedo inicialmente? No, yo salí pronto de Asturias. La verdad que tuve suerte porque mi abuelo quería que, bueno, pues que sus nietos pues tuvieran la posibilidad de estudiar donde quisieran y ya nosotros teníamos amigos y teníamos algún conocido que hablaban de, oye, pues mira, está Deusto, creo que es una buena universidad para poder formarte, después tienes que pasar por Instituto de Empresa, tienes que pasar por el IES. Yo soy una rara avis porque mi AMP lo hice en el Instituto de Empresa, soy PADE por el IES, el tema de consejeros lo hice en ESADE y claro, pues parece como cuando en España que la gente toma partido por una escuela de negocios. Yo pasé por las tres, además por voluntad propia, ¿no? Porque quería pasar por las tres y ahí también tengo una preferencia, no la voy a nombrar aquí porque quedaría muy mal con las otras dos, pero estuve a punto de entrar en Oviedo y bueno, pues por motivos de la vida, de tener una imagen pues más amplia de lo que era el trabajar. Ten en cuenta que las Asturias que yo viví cuando yo tenía 14, 15 años era una Asturias muy difícil. Yo recuerdo a mi padre y yo recuerdo familiares míos decirme, oye, el sector naval, las manifestaciones, toda la crisis industrial, todo el tema de la minería. Y la verdad que había un pesimismo bastante alto a mi alrededor. Eso lo percibí después. En aquel momento no lo analizaba como tal, ¿no? Y creo que en mi casa había orientación a decir, bueno, vamos a salir de aquí, vamos a buscar, porque en aquí Asturias es un poco gris, nada que ver con la de ahora, y un poco pues conflictiva en cuanto a esto que te estoy comentando. Muchas personas y muchos compañeros míos se fueron a estudiar a Madrid, se fueron a estudiar pues al País Vasco o a otras zonas, quizás un poco empujados por eso, ¿no? O sea, que
te empezaste a formar entiendo, en economía, Sí. Hice empresariales económicas y bueno, pues después lo que te he comentado, ¿no? Aparte, bueno, tengo cursos hechos pues, en la UNED también, porque había un tema de economía cuantitativa que me interesaba y lo hice por la UNED, pero ya son cursos pues, de complemento, ¿no? Y también, bueno, pues sí, hice algún tema asegurador también, porque tuve vínculo, entré en el mundo bancario y asegurador y, bueno, pues quise formarme también en el tema asegurador en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la Escuela MAFRE de Estudios del Seguro, también en ICEA. Entonces, un poco de todo. Siempre he sido muy inquieto para esto y sigo siendo inquieto. Ahora, pues, imparto clases y, bueno, imparto clases porque aprendo mucho más yo que mis alumnos. Eso estoy convencido de ello. Bueno, lógicamente, cuando uno quiere, lo acabas de decir, cuando uno es inquieto y tiene la posibilidad de acceder a formarse y a seguir cultivando esa inquietud y esas ganas de conocer, yo creo que siempre es de agradecer, ¿no? El hecho de que, y una oportunidad que también, yo creo que tú además lo has dicho, el hecho de que te hayan dado la oportunidad de salir fuera, de formarte, de contar con esos recursos y que te los pongan a tu disposición, yo creo que eso siempre es de agradecer y de intentar devolver, ¿no? De alguna manera a la familia, al entorno, a lo que te rodea, te rodea, ¿no? Y por lo que sé, también lo haces, ¿no? También, lógicamente, trasladas esa generosidad hacia el entorno. Oye, ¿y qué te llamó la atención de cuando acabaste la formación universitaria y empezaste a buscarte la primera oportunidad laboral? ¿Qué te llamó la atención de esa parte de experiencia, de primera experiencia profesional en la que te remuneraran? Pues mira, mi primera experiencia laboral no fue cuando terminé de estudiar. Mi primera experiencia laboral fue porque la marca Nike de zapatillas deportivas pues sacó una zapatilla deportiva, la de Air Jordan, año 84, y Cambdor, Deportes Cambdor, que conocerás, que ya no está, creo que no está, ya está cerrado, pues la puso en su escaparate. Y yo pues fui a mi casa y le dije a mi padre que quería las Nike Air Jordan y mi padre dijo que pues yo te doy 1.000 pesetas para comprar y dije, pero si valen 6.000. Y me dijo, bueno, pues me parece que tienes que empezar a entender que si quieres comprarte las Nike Air Jordan vas a tener que buscar las otras 5.000 pesetas, ¿no? Y dije, vale, pues claro, las quería, ¿no? Y bueno, pues me dijo, bueno, pues ponte a trabajar. Y me dice, yo te consigo trabajo. Y bueno, pues en la empresa de un amigo de construcción me llevó a ayudar, que el primer día que fui pisé un clavo y me tuvieron que llevar al hospital de Cabueñes, o sea que fue un desastre. Y claro, pues, ni pagarme ni nada, obviamente, no hice nada, no, más que nada meter en problemas al pobre hombre, que si llega a ser hoy en día, imagínate, un chico de 14 años, pues en una obra y tener un accidente, ¿no? Y bueno, pues aquí salió un poco mal, pero después dije, bueno, pues tengo que conseguir las 5.000. Y mi padre no soltaba prenda y me dije, pues donde sea, hostelería, recogiendo vasos, limpiando, de lo que fuera. Y fue mi experiencia profesional, que me vino muy bien. Me vino muy bien entender lo duro que era el trabajo porque yo no sabía lo duro que era el trabajo. Me vino muy bien empezar a trabajar con cosas que no me gustaban. Me vino muy bien empezar a trabajar con un horario que no quería. Y me vino muy bien entender que el dinero se conseguía de una forma, porque eso creo que me ha cambiado y fue el impacto mayor. Yo tengo una hija, ¿no? Mi hija, ya te comentaba, soy padre orgulloso de una juez, aprobó de oposición de judicatura este año y mi hija es una estudiante brillante, brillantísima, ha sabido a su madre en ese tema. Y mi hija, yo he tratado también, mi hija es juez y sin embargo en el negocio de su madre, ella con 16 años, porque quería adquirir algo también, tuvo que ponerse a trabajar. Y no se puso a trabajar de jefa, obviamente, se puso a recoger y a limpiar. Y mi hija hace la misma reflexión que hice yo. A mí me vino muy bien aquello, cambió y orientó mi vida. Yo recuerdo con 16 años tener mucha más experiencia que mis amigos que no sabían lo que era el mundo ni lo que era trabajar, porque yo te había tenido que trabajar esos veranos o fines de semana, ¿no? Y en mi casa mi padre lo tenía muy claro. Pues la famosa frase de padres de aquella época, ¿no? Aquí pues o estudias o trabajas y si quieres algunas cosas vas a tener que estudiar y trabajar. ¿Por qué lo había tenido lo tuvo que hacer así? Y no tuvo tanta suerte como yo, ¿no? Y pues eso a mi hermano y a mí siempre nos lo dejó caer y a mí lo que me hizo reflexionar fue que, pero claro, si te formas, yo veía que cuando iba a trabajar había una persona que mandaba
con 14, 15 años, y ese era el que más conocimiento tenía y el que más capacitación tenía, el que más formación tenía. Y yo entendí, dije, este gana más, este vive mejor, este tiene la responsabilidad del proyecto y los que estamos aquí, pues no, pues tengo que buscar ese camino, ¿no? Entonces eso me enseñó bastante y mi hija, siendo juez hoy, recuerda muy bien aquello también como una experiencia muy positiva, ¿no? Entonces aquello fue, mi primera experiencia laboral fue esa, y ya en el mundo más sofisticado, lo primero que encontré, yo llegué muy bien porque claro, teniendo experiencia en trabajos, aunque sean menores, aunque sean secundarios, sin asegurar, verano, fin de semana y tal, pero entendías lo que era relacionarte con las personas. A mí, por ejemplo, cuando trabajé un verano en una terraza de hostelería, porque después de los Nike vinieron a comprarme la tabla de surf y mi padre me daba 20.000 pesetas y la tabla de surf costaba 35.000 pesetas, siempre quise cosas que no había el presupuesto de mi padre o en casa que mi padre me daba, ¿no? Entonces, bueno, pues me enseñó también que era importante saber relacionarse con las personas, era importante entender y bueno, pues yo tenía compañeros que siendo a lo mejor mucho más inteligentes que yo, pero tenían unas limitantes de que no habían hablado nunca con un desconocido y la hostelería, por ejemplo, te da eso, ¿no? O trabajar en la feria de muestras, como yo tuve un amigo que en la feria de muestras ahora es un abogado brillante y yo creo que parte de esa brillantez como abogado la adquirió en 2 veranos de la feria de muestras que tenía que hacer promociones de, no recuerdo, un café, pues un poco aquel Gijón, ¿no? De aquella forma de ver y entender con los padres de nuestra generación que no querían criar hijos débiles ni querían criar hijos que se perdieran, ¿no? Por así decirlo, bajo su criterio, ¿no? Y qué importante es esa trasladar esa capacidad de esfuerzo, ¿no? De que las cosas que quizás hay una generación que nos han protegido mucho o también hemos sobreprotegido a la gente, a nuestro entorno, a la gente quizás más joven, pero que es importante también trasladar esa cultura del esfuerzo, ¿no? De que las cosas no se consiguen de manera nada fácil, que ganar un euro cuesta mucho y encima si eres emprendedor o empresario, que a veces no se defiende y no se valora el esfuerzo que hay detrás de una persona que dedica su tiempo a construir algo, lo que sea, y lógicamente a dar trabajo a otras personas, ¿no? A generar trabajo, a generar valor dentro en este caso de su región, de nuestro querido Principado de Asturias, ¿no? Pero yo creo que eso también a veces me da la sensación que a veces se está perdiendo, ¿no? Esa capacidad de que la gente y la gente más joven tome constancia de que no es fácil labrarse un camino, aunque yo también como soy de ver la botella medio llena, siempre les digo a los jóvenes que nunca fue tan fácil buscarse uno la vida. Porque el acceso que hay a la información, el acceso que hay a conocer a una persona como Juan Rodríguez, que tú y yo nos conocemos meramente de un entorno que es LinkedIn, ¿no? Y por ser sí. Y por tener esta vinculación, gente con Asturias. Pero yo creo que eso que acabas de decir, Juan, de tener esas experiencias primeras para poder ganarte ese objetivo, ¿no? que tenías primero las botas de Nike y después la tabla, a veces se pierde, ¿no? Yo creo que es importante trasladarlo también a todas las generaciones, ¿no? Sí, para mí es absolutamente un gesto de responsabilidad como padre y un gesto de responsabilidad, ¿no? Como ciudadano, si quieres verlo así. Creo que hay muchas cosas que yo no entendía de joven, como pasa muchas cosas que me decía mi padre, que me decía mi abuelo y que pues no las entendía, ¿no? Porque quería lo fácil, ¿no? El camino pues más fácil de lo que yo quería. Pero claro, cuando te conviertes en padre, cuando pasa el tiempo, pues sí. Mira, la mejor decisión empresarial que tuve que tomar en mi vida fue con un dinero que me dieron con 25 años, que podía comprarme un coche con él y sin embargo lo metí en acciones de Microsoft. Y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Qué bueno. Porque he sido durante 25 años accionista de Microsoft. No tiene ningún mérito lo que hice, por 2 motivos. No tiene ningún mérito porque el dinero me lo dieron. No era una cantidad muy grande, no era una cantidad muy grande, pero el dinero me lo dieron. Y después no tiene ningún mérito porque una persona a la que yo admiraba muchísimo, que ya falleció, que en paz descanse, me dijo, oye, esto de la informática en el futuro va a ser importante y esta empresa pues puede tener un crecimiento muy importante y debes hacer en tu vida conseguir trabajo y tener ingresos
pero también debes contar con algo que te dé dinero mientras tú duermes o mientras tú haces otras cosas. Y las acciones, que yo no conocía ese mundo cuando tomé esa decisión, no lo conocía con el conocimiento que puedo tener ahora, pues consiguen eso. Y entonces yo dije, vale, pues voy a meter esta cantidad de dinero que no era muy grande. Obviamente después sí cambió, esa cantidad de dinero se convirtió en otras cosas. Cualquiera puede entrar en ChatGPT y poner, si pongo 600.000 pesetas del año 94 en Microsoft y las mantengo hasta el año 2025, ¿cuánto dinero es? Y muchos se van a sorprender o se van a asustar. Conozco gente que lo ha hecho. Hay otra persona, cuando saquen estos rankings de millonarios, de tal, de no sé qué, para mí hay una persona en Asturias que vive absolutamente en la total discreción, que hizo una apuesta muy similar a esta, pero de mucha más cantidad de dinero y que ha conseguido vivir, obviamente no voy a decir quién es, ha conseguido vivir en un segundo plano y a él le pasó lo mismo que a mí. Entonces, yo no tuve ningún mérito. El único mérito que me puedo atribuir en ese momento fue el no querer gastármelo inmediatamente en comprarme una moto, comprarme un coche, que era para lo que daba, un coche pequeñito, tampoco mucho más, y hacer caso de esto. Entonces, yo creo que siempre he tenido la suerte de poder tener acceso a personas inteligentes, a personas y de poder tener la suerte de escucharles. Y a mí eso, yo estoy tan agradecido a eso, y ahora, claro, humildemente lo digo esto muy humildemente, ¿no? Trato de hacer lo mismo y yo he dado consejos a personas que me dieron. No tengo la inteligencia de las personas que me ayudaron a mí, no puedo compararme, no me comparo, pero creo que en la vida, si estás cerca de determinadas personas en determinado momento y tienes el privilegio y la suerte de poder escucharles y por tu parte pones un poco de decir, oye, pues este le ha ido bien, ¿yo qué quiero ser en la vida? Quiero ser esto, bueno, voy a probar esto y tomar ese ejemplo, creo que ayuda mucho, ¿no? Y para mí eso fue una cosa que me marcó la vida. De hecho, creo que convertirme en empresario, aparte yo tengo los dos perfiles, ¿no? Directivo y empresario, fue por mi abuelo, por lo que me venía de familia y tal, y también fue porque dije, no, yo no puedo poner lo más importante de mi vida, que es mi futuro y mi libertad, no lo puedo poner en manos de un tercero. Me da igual que trabaje para un banco, me da igual, no, yo tengo que tener, mi vida tiene que estar en estos dos perfiles. Mucha gente no entiende que trabajes como directivo teniendo tu capacidad o teniendo tus empresas y proyectos, pero a mí es que trabajar para terceras personas que han sido generosas y brillantes, he aprendido muchísimo para poder gestionar mi patrimonio y poder gestionar mi vida. Me ha permitido poder equivocarme con su dinero. Por suerte no me he equivocado mucho, pero te da esa oportunidad. Me ha permitido trabajar en entornos que yo no tenía creados en ese momento, pero que a lo mejor con el paso de los años sí pude crear, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo trato de transmitir a mis alumnos o a la gente, las conferencias que imparto, trato de trasladar esto. De manera muy humilde, lo digo de verdad, porque no me considero mejor que nadie. Yo tuve la suerte de que tienes una familia que te ayuda, que te apoya, y eso hay que ponerlo en valor. Hay gente que no tiene la suerte que otros pueden tener, y después sí, después la suerte te la buscas tú, porque me podía haber gastado perfectamente en vacaciones aquel dinero, me lo podía haber gastado en droga, me lo podía haber gastado comprándome un coche, me lo podía haber gastado en no sé qué, y tomé esa decisión. Creo que como otras que he tomado en mi vida han sido pues importantes y a lo mejor pues me han traído hasta aquí, ¿no? Uh-huh. Qué bueno esa parte de la gente de escuchar y de tener la suerte de escuchar a personas que te acompañan en el camino a la vida y que te permiten enfocarte de una manera correcta, ¿no? Oye, ¿y cómo una persona como tú que tiene esa idea inicial de dedicarse a la banca de inversión se enfoca o arranca también en un ámbito del mundo del seguro y acaba dirigiendo una compañía del sector funerario, la más grande de Latinoamérica? ¿Es de las más grandes? Sí. ¿Cómo vives rápido? Porque si nos pones a detallar cada uno de esos pasos, nos da para mucho tiempo y después tienes otro compromiso además. Pero ¿cómo acabas, Juan, en este mundo? Pues siempre escuchando a los que me rodeaban, ¿no? Hubo un momento en que, a ver, lo que te decía, no tiene nada de glamour ser funerario respecto a ser ingeniero, arquitecto, banquero, lo que tú quieras, ¿no? Pero, bueno, en un momento determinado, una persona que yo admiraba mucho
me dijo, oye, Juan, hay un señor que necesita ayuda porque no tiene hijos, no tiene descendencia y tiene pues participaciones accionariales importantes en determinadas empresas, bancos y otras empresas, y también tiene participaciones en compañías de seguros, y tenía también una funeraria, una pequeña funeraria, ¿no? Entonces, yo conocí el mundo funerario y me di cuenta de algo que fue increíble para mí, ¿no? Había un cambio demográfico, iba a haber más fallecimientos, veníamos de una España de baby boom, hay que entender esto, y también en el mundo. Ahora en México estoy viviendo una situación que a lo mejor en España, demográficamente hablando, la tuvimos hace 35 años, 30 años, y nos dimos cuenta, o me di cuenta, porque tengo un amigo y socio que también le pasó un poco lo mismo, ¿no? Él era un abogado y podía tener una carrera como abogado mercantilista de mucho prestigio y una buena carrera, y se dio cuenta y dijo, pues oye, es que esto va a ser un negocio a futuro, es un negocio que no se puede deslocalizar, por muy barato que sea en China, el que fallece en Gijón, o en México, ¿no? La disrupción tecnológica no entra como entra en otros sectores, y además es algo necesario, imprescindible. Da igual los aranceles que ponga Donald Trump o lo que pase de crisis que hay. Y en el Instituto de Empresa recuerdo que un profesor nos preguntó hacer un proyecto sobre qué consideráis que va a ser los sectores con más futuro en la economía para vosotros poder desarrollar proyectos dentro de ellos, ¿no? Y un amigo de Gijón, de Asturias, perdón, que no es de Gijón, que tiene casa en Gijón, pero no es de Oviedo, habló, pues lo digo como anécdota, ¿no? De papel higiénico, ¿no? Pues una cosa, necesidad fisiológica humana, tal. Y yo dije, pues el sector funerario, y eso fue un poco, pues hizo un poco de gracia y un poco de, pues no sé, pues, no parece glamuroso. Pero bueno, pues hay funerarias en el mundo que facturan 5.000 millones de dólares, que cotizan en bolsa, 3.000 millones de dólares. La suerte que tiene Asturias de que tiene funerarias de altísima calidad que funcionan muy bien también, de otras dimensiones, obviamente. Pero es un negocio, primero, que haces mucho por la sociedad. Somos la parte final de la cadena sociosanitaria de un país. Es un negocio que tiene pocos competidores. Ahora, si hace falta algo en el mundo, son directivos funerarios. Las pasamos muy canutas para fichar directivos funerarios, y hay muchos proyectos funerarios que quieren y buscan directivos. Y no olvidemos una cosa, es un negocio tan sólido, tan recurrente y tan previsible, porque la demografía se cumple siempre, la tasa de mortalidad evoluciona y se cumple siempre. Los mayores accionistas de los grupos funerarios mundiales que cotizan en bolsa, que facturan 1.000, 2.000, 5.000 millones de dólares, son fondos de inversión. BlackRock, Blackstone, Vanguard y los grandes bancos. Yo tengo alumnos míos que trabajan en un fondo de inversión oteando, gestionando proyectos funerarios o buscando operaciones o haciendo procesos de money, de compra, adquisición y consolidación de proyectos funerarios. Hay muy poca gente, es muy especializada. Un directivo funerario a nivel internacional puede ganar una cantidad muy considerable de dinero, que a lo mejor no lo gana un directivo en banca o en seguros. Y bueno, pues eso abre un camino muy interesante, ¿no? Todo lo que te he comentado, pues creo que consolidó todo esto. Y luego, como pasa el tiempo y estás tú solo, pues yo recuerdo una reunión que hubo en la Patronal Europea, que estábamos 2 personas jóvenes y éramos los únicos que teníamos pues estudios, que hablábamos a lo mejor 2 idiomas y tal. Los demás eran funerarios de raza, que lo hacían muy bien y tal. Pues bueno, al final pasan 2 años y te conviertes en experto, que te atribuyen otros en la categoría de experto. Yo dirigí pues una compañía funeraria de las más grandes de Europa, y después, bueno, tenía ganas de dirigir Gayoso porque siempre había tenido interés, y que es la más grande de Latinoamérica y la tercera más grande del continente americano y una de las 20 más grandes del mundo. Pero bueno, todo esto vino un poco dado por lo que te he comentado, ¿no? Y esa parte de tener en tu cabeza ese cambio de Europa a LATAM, ¿lo buscaste tú? ¿Te vinieron a buscar? Sí. ¿Lo buscaste? Sí. Para mí, a ver, Europa es la tranquilidad del retorno del 10% y dormir tranquilo. Latinoamérica, los crecimientos están muy por encima. También la aversión o la afición que tengas al riesgo, la fluctuación de monedas, cambios sociopolíticos son mucho más abruptos, ¿no? Creo que, lo comento y con unos amigos que tenemos ahora un proyecto, creo que tienes que estar dividido entre la vieja Europa y la nueva Latinoamérica, porque ambas, si quieres tener proyectos empresariales o de inversión, te pueden dar
temas que bueno, pues que combinen perfectamente y mariden perfectamente para un objetivo determinado de crear valor, ¿no? Uh-huh. Qué bueno, la verdad que para los que desconocemos en profundidad el mundo funerario y todo esto que estás diciendo o sea, a mí me sorprende mucho, ¿no? Porque por la falta de conocimiento te acercas al mundo funerario cuando fallece alguien, ¿no? Cuando fallece un familiar tuyo, cuando entras en un tanatorio por primera vez. En mi caso, pues mira, cuando falleció mi padre, ¿no? Hace 13 años, que lamentablemente falleció bastante joven para todo lo que podía quedar de disfrute de su jubilación y de su nieta y de su familia y de su mujer, lógicamente, y de su otro hijo. Pero todo lo que hay por detrás, el otro día te escuchaba en un podcast que grabaste ahí en México, hablando de el cuidado de esa persona que fallece, cómo tratáis a la familia, lógicamente, pero también a esa persona que ya no está, en el acompañamiento y en ese tránsito final de la vida, ¿no? A mí eso me parece... Yo que me considero muy humano, ¿no? Que me considero una persona muy de sentimiento, muy a flor de piel, ¿no? Una persona que se emociona muy rápido. Cuando hablan de una persona que ya no está, el hecho de que vosotros estéis ahí para cuidar, para velar, para acompañar, tú lo acabas de decir también, que cubrís esa última parte del tránsito de una persona en la vida, ¿no? ¿Cómo vive un directivo eso? Porque además te escuché que tú estabas pendiente de lo que ocurre en tu casa, lógicamente, y que acudes a diario a ver procesos. Yo bajo de operación, un profesor mío también me dijo, tú puedes ser comandante de un portaaviones o puedes ser comandante de un submarino. Los dos ganan lo mismo, los dos tienen el mismo uniforme y los dos tienen el mismo grado de responsabilidad. El del comandante del portaaviones está en puente de mando, muy lejos de los misiles, muy lejos de la flotación, muy lejos de donde pasa la acción. Dirigir empresas hay que ser comandante submarino, tienes que estar al lado de la gente, muy pegado a él. En un submarino tienes a 1 metro de ti al que controla los misiles, tienes a 1 metro de ti al que va a la navegación, a otro metro de los motores, es decir, tienes que estar metido en la realidad de tu operación. A mí como te comentaba, hubo algo que me puso los pies en la tierra, que fue el nacimiento de mi hija, porque entendí lo que era la vida, ahí lo entendí, hasta ese momento no lo había entendido, y entendí para qué había venido la vida. Yo había venido para ser padre, lo admito, vamos, no me importa. Lo dices orgullosamente, lógicamente. Muy orgulloso. Y después también trabajar en el mundo funerario. Aquí nos tomamos muy en serio a los seres queridos fallecidos, si tú entras en una instalación nuestra, vas a haber tratado con la parte de atrás de una funeraria. Mucha gente piensa que hay zombies, que hay brazos tirados, cabezas, o no sé qué piensan, porque el cine o el comportamiento de algunos desalmados ha dado una imagen muy rara. Aquí si entras en nuestra funeraria y en otras muchas del mundo, ¿no? Vas a ver amor, vas a ver respeto, y vas a ver amor y respeto por personas que no tienes ningún vínculo con ellos, pero ¿qué más importante hay que una mamá te deje a su hijo, a su hija, que una señora te deje a su marido, que un marido te deje a su esposa? Y si tú eres una persona responsable y eres una persona con principios y con valores, vas a querer hacer eso bien. Nosotros tratamos con sumo respeto a todos los seres queridos fallecidos que tenemos ahora mismo. Galloso hacemos 150 servicios funerarios al día, aproximadamente. Estas 150 familias es el peor día de su vida hoy. Ahora mismo, en nuestras instalaciones, aquí en Sullivan, que es la que más cerca tengo, a 2 kilómetros, pues hay 16 familias que es el peor día de su vida o uno de los peores de su vida. Si tú eres un ser humano que entiendes lo que es la vida, no puedes permanecer impasible y no puedes ver una factura o ver los económicos. Claro que somos una empresa y claro que tenemos un objetivo económico. Como un hospital tiene un objetivo económico, un hospital salva vidas. Nosotros no matamos a nadie, nosotros lo que hacemos es acompañar con total dignidad, con total empatía y sensibilidad a las familias. Esto a la gente a veces le cuesta trabajo entenderlo. Yo te diría que soy muy feliz con una Excel, pero me hace mucho más feliz que las cosas, que los procedimientos salgan bien y que una familia no te va a decir nadie, muchísimas gracias por el gran servicio que usted ha hecho por mi hijo fallecido, porque no te va a felicitar por la peor noticia que ha tenido en su vida, por la peor experiencia y posiblemente por algo que ha cambiado su vida. Nosotros aquí vemos todos los días la muerte, somos personas tremendamente positivas porque vemos que la vida es finita y la entendemos. Yo entiendo perfectamente que la vida es finita. Siempre recomiendo, aquí a todos los directivos pasan por algo que se llama Vive Galloso, que es que antes de ser directivo eres funerario, tienes que ver lo que pasa en las familias, tienes que ver lo que hay abajo y tienes que ver lo que hacen nuestros trabajadores y trabajadoras que son héroes. Y aún así, con todos los años que llevo en esto,
no somos capaces de entender y no somos capaces a procesar cuando fallece un niño. Y no somos capaces de entenderlo. Yo escribí una cosa hace tiempo porque vi una niña de 8 añitos que había fallecido y escribí algo que me salió del alma que es tú no deberías estar aquí, ¿no? A veces nos encontramos con mucha gente que tú no deberías estar aquí, no te toca, no era lo tuyo, esto no, yo quiero enterrar a gente de 95 años con una vida plena y rodeado de su familia se despide del mundo, ¿no? Pero esto me ha hecho entender lo que te he comentado, me ha hecho ser mejor persona, me ha hecho comprender que somos todos distintos, pero todos somos iguales. Por aquí pasan las familias más ricas de México y familias menos ricas, y a la hora del fallecimiento el dolor de la muerte de tu papá es para ti igual que para un mega gran empresario que tiene avión privado y que es billionaire, porque nos une. Efectivamente, la muerte democratiza a todos. Da igual lo que tengas, lo que hayas hecho, y eso creo que engrandece lo que haces, ¿no? Juan, ¿cambió tu concepción de la vida el vincularte al mundo funerario? Sin duda, sin duda. Entiendo mucho mejor a los idiotas. Y digo con todo respeto, quiero decir con esto que, a ver, aquí hemos venido a vivir, no depende de nosotros lo que pase ahora mismo ni mañana. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, como decía el famoso escritor. Y sí, pues yo veo gente cabreada, veo gente que a veces hace ciertas cosas o con maldad y tal. Digo, no ha entendido lo que es la vida todavía, no ha entendido. O que pelean por el... Aborrezco a la gente que lucha por el dinero y que tiene como el dinero como bandera, ¿no? Yo no soy tonto, no soy un derrochón, no tal, pero no tengo el dinero por bandera, por ejemplo. Y yo no te quiero gente cerca de mí que tenga el dinero por bandera y que todos los principios pasen por el dinero. Yo he tomado decisiones que, bueno, digo, oye, yo vivo bien, me gano bien la vida, no... 1000 más, 100.000 más, entiendo que el que no lo tiene lo puede pensar de otra manera, pero me ha ayudado a comprender, porque después he visto a determinadas personas cuando ha perdido a su hijo, digo, ¿de qué le ha valido este señor hacer todo esto si ahora está viviendo una situación que no se la desea a nadie? Y creo que hay mucha gente que está lejos de esta humanidad que es necesaria, y mi humanidad no es una humanidad de pos o de pose, no. Tú sal, levántate y di a tu mujer que la quieres y a tus hijos que les quieres, porque mañana yo conozco mucha gente que salió y lo atropelló un camión y ya no pudo decir a su mujer y a sus hijos que les quiere. Y yo, por ejemplo, que mi padre murió conmigo, coincidió que estaba yo en el momento cuando falleció en la habitación, pues había estado mi hermano, mi madre, pero estaba yo en ese momento. Y bueno, pues con mi experiencia en este tipo de cosas y con lo que viví, entendí que aquí estamos para lo que estamos, que haz mejor la vida a los demás, que no te preocupes si alguien te gana una batalla, que la batalla final la vas a ganar porque seas feliz y la batalla final la vas a ganar porque te sientas bien contigo mismo. Y hay que repartir, hay que ser generoso. Yo soy, gran parte de lo que soy es porque he tenido un montón de gente generosa a mi lado. He tenido equipos de trabajo conmigo generosos, mi equipo actual, mis equipos anteriores, he tenido amigos generosos, he tenido familiares generosos, he tenido mucha gente generosa que no tenían por qué haberme dado nada y me dieron muchísimo. Y si esto te lo crees y piensas que tú eres un tipo brillante porque has estudiado muy bien y porque tienes conocimientos, pues vas a ser un idiota informado quizás, pero un idiota. Sin embargo, si entiendes que la vida se trata de generosidad y de compartir y de darle a otras personas lo que a ti te han dado, creas ese círculo que creo que ayuda mucho a que todos vivamos un poco mejor. Yo creo en esto, es un poco filosófico, ya lo sé, pero de verdad creo en esto. Y hago negocios con personas que lo creen así, y el que no cree esto, me separo de él. No, yo creo que tienes mucha razón en esto que estás diciendo. La importancia del equipo, o sea, por un lado, la importancia de tu entorno familiar, cercano, próximo, amistades, que eso lo podemos elegir, ¿no? Es decir, la familia está ahí, compartimos con ellos y podemos tener más o menos afinidad con ciertas personas. Lo lógico o lo habitual es que la tengas, pero lamentablemente no siempre ocurre así. Pero después hay otro entorno que es el que tú vas eligiendo en el camino que vamos emprendiendo todos, ¿no? Bien los amigos de la universidad, bien los amigos de tus distintos puestos de trabajo, y la importancia del equipo en una estructura como la que tú estás dirigiendo, porque al final que eso funcione, que ese engranaje, ese traslado de lo que acabas de decir del respeto, esa etapa que obligáis a pasar también a vuestros trabajadores para que comprendan qué es lo que hay que vivir o cómo se vive y cómo viven esas familias ese duelo, para después poder trasladarlo
aguas arriba y que esa cultura también se establezca dentro de la compañía. Yo te lo he escuchado también y es algo que repites mucho, el hecho del equipo, de la importancia de los equipos y de ese acompañamiento que la gente te hacen también a ti mejor. Yo siempre he considerado también esto, ¿no? Es como en un equipo, yo que he jugado al fútbol de joven y te fijas en esta parte, siempre he inculcado también a la gente a que haga deportes de equipo. La gente puede hacer un deporte individual, pero en el deporte de equipo y todo aquel que practica un deporte de equipo se encuentra con situaciones que al final también te sacan esa manera de orientarte, compartir, suplir lo que uno no puede hacer, ayudar. A veces tienes que meter un poco el codo para que tampoco te... Sí. Muy de acuerdo. Pero si lo metes, seguramente que es no con la intención de hacer daño, sino con la intención de seguir un poco ayudando al equipo en el fin que tiene, ¿no? en el objetivo común de ese equipo. Que yo es algo que te lo he escuchado unas cuantas veces tanto en artículos que publicas en LinkedIn como en entrevistas que te hacen, tanto escritas como en formato como este online, en podcast, pero que lo recalgas mucho esa parte del equipo. Me siento muy agradecido, de verdad. Yo es que lo creo firmemente. Yo no sería nada si no hubiese tenido las personas que he tenido a mi lado. En todo, lo laboral, lo personal, mis amigos, mi familia, mi mujer, mi hija, mis compañeros de trabajo, ¿no? El equipo. Lo tengo súper claro. Quizás si me hubieses preguntado esto con 25 años, a lo mejor te hubiese contestado otra cosa porque... Pues, como decía un periodista, ¿no? Hablando de un político que en España que dice unas cosas que asustan. Dice, me recuerdas a mí cuando yo era idiota. Pues yo a veces me escucho cosas y no lo digo porque, bueno, sería una impertinencia o sería petulante por mi parte, pero escucho gente que dice, me recuerdas a mí cuando yo era idiota. Y después te das cuenta lo que es la vida y te das cuenta y cuando entiendes eso, puedes hacer muchas cosas porque puedes ser un buen empresario, puedes ser un buen directivo, puedes generar dinero, puedes generar valor, puedes generar puestos de trabajo, puedes hacer muchas cosas. No tienes por qué convertirte en monje budista porque opines así o pienses así. Pero es que esto va de esto, es así, la vida es así. Aquí nacemos y morimos y el que no tenga claro esto, pues que se pegue una semanita conmigo aquí en México, yo lo invito y va a entender... ¿Cuántos camiones de mudanza tenemos para llevarse cosas al más allá en una funeraria? Que va a ser que ninguno. Y va a entender lo que te puedes llevar, ¿no? Curioso. Oye, el deporte también ha jugado una parte importante en tu vida. ¿Cómo un directivo y como una persona aprovecha esa... no todo el mundo tiene la inquietud por la práctica de deporte, aunque gracias a Dios yo creo que cada vez más gente practica deporte y eso redunda seguramente en una mejor salud de la sociedad. Pero ¿cómo has utilizado tú el deporte en tu día a día para superar estrés, para pensar, para desconectar? Sí. Pues sí, a ver, me ha ayudado muchísimo. Porque yo me levanto todos los días a las 4 y cuarto de la mañana y lo primero que hago siempre todos los días es deporte. Corro o voy al gimnasio. Aquí cuando estoy en Gijón pues lo mismo, corro, voy al gimnasio y también juego a golf los fines de semana porque el golf es un deporte súper exigente. Yo era pues anti-golf hasta hace 2 años y me di cuenta lo brillante que es este deporte para poder mantener la mente. ¿Nunca lo habías practicado hasta hace 2 años? Y tengo un amigo que es Javi Fano, que es un jugador de golf increíble. Pues de Ramón, con los que he jugado este verano y Jorge y tal, que juega a un nivelazo increíble. Y nunca me llamó porque yo necesitaba transpirar. Yo he hecho karate, yo he hecho crossfit, pues gimnasio, correr, nadar, pádel, todos los deportes. Siempre he hecho mucho deporte de manera muy intensa. De hecho, pues yo he vivido un proceso en los gimnasios en el que yo era el más joven y ahora en clases de CrossFit soy el más viejo. Pues esto es duro, también te enseña, ¿no? Y pues ya no puedo estar a la altura de estos tipos que pues con 25 años hacían lo que a lo mejor hacía yo, ¿no? Pero me mantengo muy bien porque no fumo, no bebo alcohol, salvo sidra cuando estoy por Gijón y alguna celebración y tal. Y como correctamente.
Mi mujer hace mucho deporte también, entonces en casa tenemos una vida muy sana en ese sentido. Nunca he fumado, nunca he tomado drogas y bueno, pues el deporte ha sido mi sustituto de todo lo que otras personas buscan en otras cosas que pueden ser igual de sanas o menos sanas, ¿no? Y para mí es imprescindible. Yo no puedo empezar el día sin hacer deporte. Tengo un programa que voy ejecutando cada 3 meses y voy cambiando, voy haciendo unos entrenamientos pues determinadamente pautados y para sentirme bien, para pues bueno, pues luchar contra la crisis de los 40 que luché, la de los 50 que luché y ahora pues lucharé cuando venga de los 60 y mantenerme bien y bueno, pues mientras me mantenga bien, pues me ayuda. Y después yo trabajo muchas horas al día. Entonces, bueno, pues creo que me ayuda a mantener ese equilibrio que necesita el cuerpo para mantener el cortisol y mantener el estrés pues a raya, ¿no? Entonces, creo que mentalmente me ayuda, físicamente me ayuda y el golf ahora, pues aunque estoy, como decía otro día, estoy aprendiendo a jurar en arameo porque es un deporte muy difícil, pero que requiere mucho cálculo, que a mí me encanta, requiere mucha concentración, requiere pues mucha técnica, una biomecánica perfecta, una aplicación increíble y después que caminas por la naturaleza, pues te es exigente y no sé, pues a lo mejor cuando tengas 70, 80 años, pues pruebo, no sé, pues no sé qué puedo probar a hacer. Pero deportes hecho de todos porque me liberan y me ayudan. Sí. Que no estaba pensando yo ahora mientras hablabas del deporte y del golf, que yo también me he enganchado recientemente porque mi hija también me empezó a practicarlo con alguna amiga y yo no conocía Castillo, el campo de golf de Castillo. Pues vamos a Castillo cuando quieras, vamos a Castillo, a Llorea, que me encanta, la Llorea me encanta, sí, tenemos que ir. Son sitios preciosos, o sea, porque Castillo es un campo de golf espectacular, o sea, donde está metido ahí enclavado en esa especie de valle, pero que está rodeado la gente siempre por naturaleza. Son sitios que te invitan a la reflexión también, ¿no? A mí me gustan los campos de golf, por eso siempre he visto mucho golf desde pequeñito. He sido un muy buen consumidor de golf, pero practicarlo ya te digo, hace poco y soy un tuercebotas o un tuercebolas, como se suele decir. Oye, para terminar, que te están esperando ahora dentro de poco en otra conversación que vas a tener con Estados Unidos, que vas a grabar también, me acabas de decir, otro podcast con una persona allí. Oye, Asturias, ¿cómo se ve Asturias en la distancia? ¿Cómo ves Asturias que lógicamente llevas pues casi toda tu vida fuera de la región, aunque lógicamente pues tienes aquí lazos, amistades, familia, algún negocio? ¿Cómo estás viendo la evolución de la región en los últimos años? Voy a ser políticamente correcto. No, puede ser políticamente incorrecto. No, pero voy a decirte por qué, no porque duda la respuesta. A ver, yo vivo lo que veo de España desde la distancia, lo vivo con vergüenza absoluta, con absoluta vergüenza. Pero bueno, hay que respetar la democracia, hay que respetar ¿por qué hay que respetar? Porque forma parte de tal, pero particularmente yo, estoy viviendo determinados episodios que veo, que mucha gente piensa cuando estás en un país como México, Latinoamérica, uy, la corrupción, las mordidas, la policía, tal. Mira, lo que yo veo desde España, desde fuera, es algo que está absolutamente degradado España, ¿eh? Ahora voy a Asturias. Y siento profunda vergüenza de lo que leo y lo que veo. No me sorprende, porque a mí me ha tocado, esto es un tema que no se habla muchas veces, pero nunca nos preguntan a los empresarios, nunca preguntan a los directivos. A mí me ha tocado bregar con políticos corruptos en muchos países, España también. Y bueno, pues el nivel de degradación que yo estoy percibiendo para mí era inaudito, ¿no? Asturias es otra cosa. ¿Y por qué digo otra cosa? No defiendo colores políticos, ¿eh? No, para mí hay proyectos de personas y yo veo Asturias muy positivamente. Creo que hay muchísima gente en Asturias. Tu ejemplo de Compromiso Asturias, de otros muchos, de gente que quiere hacer cosas por Asturias. Veo muchos emprendedores, he sido mentor de algunas personas en Asturias y veo gente con mucha capacidad que luchan y que pelean y que quieren hacer las cosas bien. Veo personas brillantes, veo proyectos empresariales que merecen la pena. Creo que hay mucho potencial en Asturias en cuanto al turismo. Creo que hay mucho potencial en cuanto a sostenibilidad o energías renovables, verdes y demás. Veo muchas personas que día a día pues trabajan pues una parte por buscarse un futuro para sí mismo, para su empresa o su proyecto profesional, pero también para la sociedad en conjunto. Soy muy positivo respecto al futuro de Asturias. Tenemos una ventaja increíble, que es que la realidad climática
nos va a otorgar un posicionamiento estratégico. Yo conozco gente que está comprando casas en Asturias porque dice, ya no aguanto Marbella, Juan. No aguanto el calor, no aguanto. Y voy a Llanes, voy a Gijón, voy a cualquier otro sitio de Asturias y ahora tenemos un clima muy agradable que no es como teníamos antes. Cuando yo era pequeño parece que en agosto llovía 25 días de los 30 y era el mejor mes del año. Ahora no es así. Yo este verano he estado en Gijón y he podido disfrutar esto. Y después también creo que nuestro posicionamiento geográfico también nos va a ayudar o nos puede ayudar. Falta algún impulso que pueda haber. Creo que hay gente en Asturias en el plano político, un socio político que está haciendo las cosas bien. Insisto, no tengo colores políticos que defender, ninguno, aunque puedo tener unas ideas muy claras. Yo hay una cosa que comento y mucha gente se sorprende y me juzgan o critican. Nunca he votado en mi vida. Nunca he votado y tengo unas ideas políticas perfectamente claras y nunca he votado. Porque hay una forma que, bueno, pues yo creo más en una democracia de la que estudié, la que tuvo de origen en Grecia, creo un poquito más en ella y creo un poquito más en unas listas abiertas, creo en otras cosas. No es que no sea demócrata, porque si piensan que no votas, a lo mejor pueden pensar que no es demócrata o que eres una persona que no te importa nada. Al contrario, sí me importa, pero no encajo en este sistema. Yo leí una cosa en la biblioteca del Jovellanos cuando era niño, que era un póster anterior a la Guerra Civil Española, que lo voy a decir, suena muy grosero, pero es una realidad, ¿no? Decía, vota, pero luego no te quejes si las manos te huelen a mierda. Y aquello yo fui a casa y le pregunté a mi padre, oye, ¿por qué alguien dice, vota? ¿Por qué te huelen las manos o te ponen? El póster era así, era un póster pues esos que se hacían para defender posiciones tanto fascistas como comunistas. Había pósters grandilocuentes donde salían personas musculosas, ¿no? Con la hoz y el martillo, con otra tal, defendiendo esas posiciones antagonistas, ¿no? Cada una de las suyas. Y me explicó mi padre, yo recuerdo perfectamente que dijo, bueno, es que la democracia, pues bueno, tú votas en España, votas a un partido, pero ese partido puede girar. Digo, pues entonces esto no me representa. Entonces, por eso digo que yo soy ajeno a cualquier planteamiento político, aunque tengo claramente mis ideas políticas, las tengo perfectamente definidas, pero no he votado nunca. Nunca he votado, ni he votado en México, ni he votado en España. Y voy a morirme sin votar. Es una cosa que es una decisión que tengo pues de niño, porque ya te digo, o sea, mucha gente espera a los 18 años para votar. Entonces, soy muy positivo respecto al futuro de Asturias, por la gente que hay y por la gente joven. Yo defiendo mucho a la gente joven. La gente joven sí lo tienen fácil o lo tienen muy difícil. Y esto de los ninis o la mala prensa que hubo, yo veo en mis alumnos mucha gente que son personas que quieren hacer cosas, que quieren construir una vida, que quieren construir una familia y que a veces lo tienen muy difícil. Nosotros tenemos gente muy becada que tienen en sus familias residencias sin agua corriente y están becados en la universidad porque son gente brillante. Esa gente entiende lo que es la vida, esa gente entiende lo que es formarse, esa gente entiende todo esto y creo que esa gente es lo que nos va a dar el futuro a nosotros. Entonces yo creo que Asturias tiene un futuro positivo. De hecho, mis apuestas empresariales están vinculadas a Asturias y me quedan por hacer apuestas empresariales en los próximos meses que serán públicas y son porque apuesto por Asturias. Mi tema con España es un poco más difícil porque creo que siento un poco de vergüenza por lo que me cuentan algunas personas que residen allí y me cuentan también algunas personas que lo ven desde aquí. Yo explicaba hace poco a un conocido mío en Estados Unidos lo que era la ocupación y me dijo, pero vosotros sois, pero a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que yo compro una casa y alguien me la puede ocupar? Pero esto, ¿dónde? ¿Y la policía no va y le detiene? No. ¿Y no te puedes echar al día siguiente? No. Pues en Estados Unidos hay gente que no entiende lo que es la ocupación, en Latinoamérica hay gente que no entiende la ocupación. Mi esposa es de un país de Europa del Este, no entiende lo que es la ocupación cuando he hablado con ellos y en España pasan cosas que dices tú, pero esto, no sé, mi mamá sale mañana de compras y puede ocupar en su casa y no pasa nada, por ejemplo, ¿no? Me parece que es algo que no acabo de entender. No soporto a los vagos ni a los maleantes, no soporto a los jetas, a los caraduras, no soporto a los que quieran vivir de no trabajar, no soporto a los que, bien sea con un vínculo sindical, un vínculo político, un vínculo empresarial, quieran vivir a expensas de los demás. Me parece tan mal el sindicalista que quiere vivir de los trabajadores como el empresario que quiere vivir de los trabajadores. Los aborrezco de igual forma. A ambos creo que hay que repartir, hay que entender. Por supuesto, cada uno tiene que tomar responsabilidad de lo que tiene que hacer y esa es mi forma de ver las cosas. Pero con todo y con eso, soy una persona que respeta a todo el mundo porque al final todas estas personas que se portan bien o se portan mal van a fallecer. Y las buenas personas fallecen y las malas personas fallecen. Y
lo que hagas de aquí hasta el día que fallezcas, porque hoy es el día más joven de tu vida, ¿eh? Y de mi vida. Hoy es el día más joven que nos queda, ¿eh? Hoy es el día más joven que voy a ser en mi vida, de todo lo que me queda de vida. Entonces, si te lo planteas así, pues como empresario, sindicalista, político, o como que quiera, pues igual puedes ser un poquito mejor persona y quitarte de la cabeza el poderoso caballero es un dinero, ¿no? Yo soy también mucho de personas, es lo que más me gusta. Yo creo que si pudiera ir hacia atrás, enfocaría mi vida profesional al ámbito de las personas, de la cultura vinculada a los recursos humanos o al talento o a este ámbito, porque nunca lo he tocado. Y fíjate que estoy ahora en un proceso en el que no sé si lo haré, si tendré ganas o tendré fuerza para arrancar un proyecto que va a unir, que quiere unir deporte y cultura y digamos ayudar a cierta tipología de deportistas a encontrar su primer trabajo, por reducirlo así muy mucho, ¿sí? ¿No? Pero hay muchos deportistas que dedican su vida a hacer deporte, que lógicamente ese deporte les exige, y no son deportes que te permitan solucionarte una vida en el corto o el medio plazo, como puede ser yo que soy un jugador de fútbol, un jugador de baloncesto, algunos deportes individuales, pero que son contadas las personas, ¿no? que hacen eso. Sin embargo, hay muchos deportistas que se incorporan al mercado laboral muy tarde. Quieren entrar a su primer puesto de trabajo, pues tienen 25, 26, 27, depende, ¿no? el deporte. Y ahí hay vínculos que se pueden establecer. Bueno, dicho esto, cortamos para otro, ya te lo contaré en otro momento. Muy bien, pero hay ese camino por delante. Conversación para un partido de golf, para jugar a golf, para pasear jugando a golf. Eso es. Pues oye, Juan, simplemente por apuntar esto que tú acabas de decir. Lógicamente, más allá de las disquisiciones políticas o vínculos políticos, yo creo que hay personas que quieren hacer cosas. Muchas veces no las pueden hacer como ellos quieren porque están, lógicamente, supeditados a otros ámbitos, bien sean jurídicos, legales, bien sean políticos, que les constriñen y que no les dejan hacer todo lo que quieren hacer, ¿no? Pero bueno, yo siempre lo llevo diciendo que soy muy optimista también con esto que tú acabas de decir y con la situación de Asturias, y yo creo que está cambiando. Y entre todos tenemos que hacer que eso cambie mejor, ¿no? Y que la gente cuente con recursos, que se hagan proyectos empresariales que permitan asentar aquí no solamente a los jóvenes que lamentablemente se han ido históricamente fuera a formarse o a buscarse sus habichuelas, sino a otras familias que pueden llegar aquí también. Yo en el sitio desde el que te estoy hablando, que es un coworking enfrente de la escalera número 7 del Paseo de San Lorenzo de Gijón, aquí hay gente de Argentina, de Colombia, de Italia, de Guecho, de Andalucía, que están trabajando aquí, bien con sus parejas o bien porque han descubierto esto, les gusta y se han quedado. Y son gente que desde aquí trabajan para cualquier parte del mundo. Sí. Pero lo importante es que tienen un salario pues interesante, que les permite vivir bien, que viven en Asturias, que gastan en Asturias, que tributan en Asturias y que desde aquí después pueden ir a cualquier parte, ¿no? Lógicamente. Son gente que yo creo que interesa también atraer a esta región porque te dan eso, ¿no? que están diciendo. Oye, Juan, pues muchísimas gracias por todo, por tu tiempo, y como siempre digo al final, y además me gusta mucho decirlo, nos vemos en el camino. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Luisma, un placer. Estamos en contacto, que vaya todo muy bien. Buen día, Juan, un abrazo. Buen día. Hasta luego.